Violencia Social de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero Puebla y docente también de la licenciatura de Psicología de la misma Universidad de la Ibero Puebla, es decir, de una universidad hermana nuestra. Es una activista y es una académica, que no siempre se encuentra esto en la vida académica. Ella está también compartiendo espacios con mujeres víctimas de violencias y desde el Observatorio de Violencia Social de ese Instituto de Derechos Humanos que pertenece a la Universidad Iberoamericana Puebla, en la Ibero Puebla. Y hoy nos va a compartir 5 claves o claves para comprender la violencia de género. Así que le damos la bienvenida y un aplauso a Ana. Gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Me voy a pasar a aquella mesa para poder ayudar con la presentación. Hola, ay, se escucha. Pues muchas gracias por la invitación, Mauro. Gracias también a los profesores que están acá presentes y pues por supuesto gracias a ustedes que están, sabemos que pues forma parte de la clase de ARU, pero bueno, pues finalmente el tiempo y la disposición, el que estén aquí para mí ya representa un gran esfuerzo y sobre todo para hablar sobre un tema que seguramente ustedes no solamente conocen, sino ya han escuchado demasiado y pues la idea es rebotar reflexiones, miradas, ideas, ¿no? Es un tema que nunca se acaba. ¿Por qué? Porque es un tema tan profundo que va tocando distintas violencias que son no solamente estructurales, sino que también se van cruzando por los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, pues decirles que desde una manera situada, pues ya bien les compartía Mauro, que soy psicóloga, pero también trabajo los derechos humanos. Entonces, desde ahí, pues decirles que también soy profesora de psicología y que ahora estoy también estudiando una maestría en psicoterapia. Entonces, pues bueno, siempre dice que cada quien habla desde donde el lugar que está parada y pues desde ese lugar yo voy a estar como compartiéndoles, ¿no? Siéntanse con la confianza también de en cualquier momento pues levantar la mano, poder compartir. La idea es que durante esta hora y media pues podamos no solamente plantearles estas 5 claves, sino también que ustedes puedan ir cruzándolo con la vida diaria, que eso me parece que es una de las cosas más importantes que como universidad jesuita pues estamos buscando, ¿no? Que la realidad vaya tocando pues nuestras propias vidas, nuestros propios sentires, pero también nuestras propias reflexiones y miradas sobre el mundo. Entonces, pues bueno, me voy a ir parando también porque como que se me hace más cómoda así. Y les pediría por favor que si tienen una hoja o una libreta o en su celular, donde quieran, puedan escribir en este momento cuál es un ejemplo de violencia de género que ustedes han vivido, les ha tocado ver o que han escuchado, han visto en redes sociales, en TikTok, en Instagram, donde sea. No lo van a compartir, va a ser un ejercicio que vamos a ir trabajando a lo largo de esta plática, ¿sale? Entonces, un ejemplo de violencia de género. Puede ser violencia hacia las mujeres, hacia las personas LGBTI, vinculado también a los hombres, que está relacionado con los roles de género. Ahorita veremos, iremos ya planteando algunos puntos. Cuando ya estén listos, porfis, me pueden ayudar alzando la mano. Gracias. 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 Ok. Sí, gracias. Muy bien, pues vamos entonces a iniciar. Quédense este ejemplo ahí presente para que lo vamos a ir poco a poco retroalimentando con estas 5 claves.
La primera es decirles que estaremos hablando sobre estos grandes conceptos. Primero, el sexo y el género, no solamente vinculado a lo que ustedes posiblemente ya lo saben, sino a las distintas formas de vivir la sexualidad. La segunda clave es qué es el patriarcado y por qué habría que hablar de él. ¿Qué es la violencia contra las mujeres por razones de género o la violencia de género específicamente hacia personas específicas o comunidades excluidas? ¿Qué tipos de modalidades de violencia existen? Y finalmente la última, ¿qué puedo hacer si estoy sufriendo violencia o si alguien de mi alrededor está viviendo esta? Entonces, bueno, vamos con la primera clave, ¿qué es lo mismo sexo y género? Pues no es lo mismo, ¿no? No vamos a adentrar mucho porque seguramente ustedes ya lo han visto en clases de ciencias naturales, incluso desde primaria, secundaria. Pero bueno, lo que me interesa esto es que en muchas ocasiones cuando hablamos ya de orientaciones sexuales, identidades de género, todavía hay mucha confusión al respecto. Entonces, solamente para aclarar que el sexo tiene que ver con estas características biológicas, anatómicas, fisiológicas, pero que son las formas en cómo nuestro cuerpo habla acerca de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿no? Por ejemplo, son características que son universales e inmodificables. Claro, desde ahí empezamos ya a cuestionar también si esta posibilidad de no modificación, pues qué pasaría con las personas que con tratamientos hormonales o quirúrgicos, pues hay un cambio de sexo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienen cromosomas 12XX, busto, vagina, vulva, tendencia a acumular más grasa, en contraste de los hombres. Es importante decir que el sexo con el que se nace pues puede corresponder o no al género con el que nosotros o nosotras nos identificamos, ¿no? De tal forma que eso sería la construcción social de lo que significa ser hombres, ser mujeres o ser personas no binarias, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Pues son estos conjuntos de ideas, de creencias, atribuciones sociales construidas en cada cultura. El ser mujer, por ejemplo, aquí en México, pues es muy distinto a lo que se vive el ser mujer en otro país, ¿no? O en otra cultura inserta también, incluso en costumbres, en tradiciones. Digamos que a partir de esta diferencia sexual es que se construyen los conceptos de masculinidad, de feminidad, pero también ahorita hemos estado viendo que hay personas que realmente no se identifican con alguno de estos dos géneros y que son las personas no binarias o las personas queer. ¿Qué significa estas vivencias de género? Pues son las formas en cómo desde la infancia, desde distintas instituciones sociales, por ejemplo, la familia, la educación, los medios de comunicación, también, por ejemplo, las religiones, las formas en que culturalmente hemos aprendido a ser como somos. Entonces, dicen algunas autoras, en realidad nosotros no nacemos como una vasija vacía, sino que en el momento en que nos dieron a luz, pues un médico, una médica, nos recibe, ve nuestra corporalidad física y entonces dice, en mi caso, por ejemplo, ella es mujer y entonces ya dice, el concepto mujer ya tiene incluso una construcción de lo que yo tengo que sentir, cómo tengo que pensar, cómo tengo que vestirme, cómo tengo que sentarme, qué cosas incluso tengo que beber, ¿no? Qué cosas, de qué forma me tengo que relacionar con mujeres, de qué forma me tengo que relacionar con hombres o con personas no binarias. Entonces, esta vivencia que yo tengo de ser mujer, pues seguramente será muy distinta a la que ustedes tienen, todas las mujeres de aquí presentes. Pero también será distinta porque en sus familias, pues estos constructos o estas ideas se van reproduciendo cada vez más fuerte o puede ser la familia mucho más flexible y hay una vivencia de esta feminidad o de esta masculinidad mucho más flexible, ¿no? ¿Quiénes son las personas no binarias? ¿Quién nos puede decir? Exactamente, quienes dicen, yo no estoy de acuerdo o yo no me autopercibo como hombre o como mujer y entonces, pues bueno, mi construcción en el mundo será a partir de distintas expresiones de género o formas de vivir que no necesariamente caigan en uno u otro, ¿sí? Es del género. Del sexo serían las personas intersexuales.
Las personas intersexuales son las personas que pueden tener cromosomas, por ejemplo, características biológicas que no corresponden necesariamente al ser hombre o ser mujer, que unas autoras dicen el ser macho o ser hembra, ¿no? Porque mencionan, ya la palabra mujer está muy relacionado, o hombre, al género, ¿no? Entonces, en algunos casos hay la autopercepción, entonces puede ser que sí, pero en algunos casos no, porque está ligado al sexo, a la característica física, a la materialidad. Bueno, si alguien también tiene duda, ahorita veremos incluso una galleta de jengibre que seguramente ustedes ya la han visto muchas veces, y si no, pues ahorita nos adentramos un poco más. Es esta, cuando decimos la sexualidad, pues no solamente tiene que ver con esto sexo y género, ¿no? Esta incluso pensamiento binario, dicotómico, ¿es uno o es otro? Te vives en el mundo de una forma o de otra, y en todo caso en una tercera opción, ¿no? Pareciera que solo hay 3 opciones para vivirnos en el mundo, pero en realidad cuando hablamos de la sexualidad estamos hablando de una gran complejidad y de unas vivencias que a veces el lenguaje o la propia vida no alcanza a leer. Por ejemplo, tenemos primero, pues esto que ya mencionábamos, ¿no? Es las características físicas y biológicas que incluyen el nivel sexual, incluyendo los órganos, las hormonas o los cromosomas. Este es el sexo biológico, hembra, macho e intersexual. Después vamos con la identidad de género. Es cómo te sientes respecto a ti misma, a ti mismo o a ti misma. Es la forma en que tu cerebro interpreta quién eres. No está necesariamente ligada al sexo biológico. En algunas ocasiones sí, pero en algunas ocasiones no. Entonces, aquí tenemos las personas queer o no binarias. Ahora, hay otro concepto que creo que hay a veces mucha confusión al respecto, que es la expresión de género. La expresión es cómo expresas tu género a partir de la forma en cómo te vistes, te comportas, de los manerismos, del tono de voz, ¿no? Por ejemplo, hay personas, pensemos, hay hombres que pueden ser muy amanerados, ¿no? Ser muy afeminados, y sin embargo, no necesariamente correspondería a que son hombres homosexuales, sino más bien es una expresión de género. Incluso la vestimenta de alguna persona puede estar muy masculinizada, y no tiene que ver con la orientación sexual, o que se sientan hombres tampoco, ¿no? Entonces, como les digo, son conceptos tan amplios y a veces tan complejos, pero nos ayuda a entender que existe una diversidad de personas y de vivencias en el mundo. La cosa es que a veces nosotros, nosotras, pues tal vez no nos hemos visto en la necesidad de poder expresarlo de manera subversiva. O sea, es decir, nosotros nos identificamos como cisgénero, ¿no? ¿Qué significaría una mujer cis? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Exactamente, esa es una persona cisgénero, ¿no? Igual pensemos en un hombre, ¿no? Pero hay personas que no se sienten que su sexo corresponde a ese género. ¿Saben quiénes son? Exactamente, las personas trans. El concepto trans es movimiento, es transición, ¿sí? Bueno, lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la disforia de género, en realidad, por eso se habla más bien de personas no binarias o de personas queer, porque es una autopercepción, ¿no? O sea, no hay nada en realidad que diga, vamos a hacer estos exámenes y a partir de eso entonces ya eres mujer, ya eres hombre, ¿no? Sino más bien yo me autopercibo como tal. Claro, es tan complejo porque tu vivencia, por ejemplo, del ser masculino, pues puede ser muy diferente a la de otros compañeros, ¿no? No, sí.
No. Claro, como somos seres sociales, sí estamos inscritos en una cultura, ¿no? En donde el lenguaje o incluso las propias categorías nos ayudan a nombrarnos e identificarnos como tal, ¿no? Sin embargo, como es autopercepción, ahí pasa de maneras predominante la subjetividad, ¿no? Entonces yo no necesito que la persona me valide que soy, por ejemplo, soy Jaime, ¿no? Si yo me autopercibo como tal. Sin embargo, por eso es la importancia también de reconocimiento de la diversidad, porque si yo te digo que soy Jaime, yo pediría que me llamaras como Jaime, ¿no? Porque es develar una experiencia que está ahí presente, ¿no? Y que le estás viendo. Por ejemplo, si tú me dices, ¿cómo te llamas? Eugenio. Y si yo de pronto me pongo a cuestionar, ¿y por qué Eugenio y por qué Juan? Pues a lo mejor tú podrías tener la historia de tu familia, ¿no? Por decir el nombre. Pero no cuestionamos eso en un mundo heterosexual. Pero a veces cuando no coincide desde nuestra forma de mirada o como nos han enseñado, ahí empezamos a cuestionar. Y hay mucho debate de algunas personas que dicen, yo no voy a nombrar a las personas como me están diciendo que les nombre. Y la pregunta es, ¿por qué no? Porque existe todo un reconocimiento en torno a los derechos humanos de las personas LGBTI que no solamente se vuelve un tema de voluntad política, o de decir, pues en nosotros en la Secretaría de Igualdad ya adoptamos el lenguaje incluyente, ¿no? Y ya lo tenemos como algo políticamente correcto, sino que también representa un respeto hacia la humanidad de la persona. Y esa humanidad, incluso tantas personas piensan en la actualidad 2024 que las personas LGBTI no son personas. Imagínense que a veces hasta comparan incluso pues en esta forma de entender el género, que pues entonces ahora si es la autopercepción pues pueden ser unicornios, ¿no? Imagínense pensar que estamos hablando o cuestionando un tema que, o sea, eso no tiene nada que ver con la humanidad, sino que lo estamos como poniendo en unas categorías de algo como una ficción. O peor aún, hay personas que las ponen en la misma categoría que animales, por ejemplo. Y entonces nos enfrentamos a una sociedad que aunque decimos respetamos todas estas vivencias, pero en la realidad no es así. ¿Y por qué tanto se habla incluso de los crímenes de odio, ¿no? En el 2023, por ejemplo, hubo 35 crímenes de odio a personas LGBTI en el país. ¿Son pocas? ¿Son muchas? Si en realidad nos preguntamos acerca de cuáles son las familias, quiénes son las familias que están detrás de estas personas, los amigos, las amigas, o sea, nos damos cuenta que el impacto del odio hacia lo diverso pues sigue no solamente matando vidas, sino que va impidiendo el ejercicio libre del derecho de poder ser quien eres. Imagínense que alguien les esté obligando a vestirse de una forma que ustedes no quieren, o a exigirles que tengan cierta orientación sexual, y si no, ustedes no sé si saben, pero bueno, ya están prohibidas las terapias de conversión. ¿Cuántas personas todavía en sus familias pues no pueden decir que son bisexuales, por ejemplo, o son lesbianas, o son heterosexuales? O si sí, pues lo tienen que llevar una doble vida. O si sí, qué bueno que estén siendo aceptados, pero finalmente la sociedad, o sea, dice Adrienne Rich, tiene un texto de la heterosexualidad obligatoria como un sistema, ¿no? En el momento que, por ejemplo, no sé si seguro aquí también hay los gender reveal, ¿no? Las fiestas de revelación de género. Cuando ya habíamos pensado que habíamos avanzado en términos de criticar la dicotomía de femenino-masculino, empiezan otra vez estas fiestas en donde lo importante, en el centro está de la fiesta, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo de esa fiesta? Saber el género, si va a ser niño o si va a ser niña, ¿no? La pregunta es, ¿por qué estaría en el centro esto, incluso vinculado todavía otra vez a colores que ya habíamos pasado, ¿no? Otra vez azul o a rosa. Digo, hay personas que no se fijan en el color, sino más bien en esta idea, pero en esta idea del género, ¿cuál va a ser el género de ese niño, de esa niña, o de esa persona no binaria o esa persona queer? Como también podríamos estar incidiendo o más bien pensando
que ese niño o esa niña van a ser personas heterosexuales. Cuando se ha hecho una fiesta, por ejemplo, para celebrar que esa... a lo mejor no se sabe en ese momento, pero que se va a celebrar, no sé, ustedes tienen 19, 20 años, que una persona es bisexual. Cuando yo nunca he asistido a una fiesta en donde haya una revelación de su orientación sexual. No sé si ustedes. Podríamos decir, pues no importa, ¿no? Ya somos libres. Pero más bien en esa supuesta libertad estamos dando por sentado que todos los que estamos acá somos heterosexuales. Incluso, ya digamos, no heterosexuales, ni bisexuales, ni lesbianas, ¿no? Cuando hablamos de las personas asexuales o de las personas pansexuales, la verdad es que no, o al menos no en distintas generaciones. Creo que también ustedes ya han vivido un poco más esa flexibilidad, ¿no? Por los mismos medios de comunicación, no sé ustedes cómo lo están incluso viviendo hasta en las mismas fiestas. Pero sigue habiendo gente en ciertos círculos sociales que no va a poder expresar su orientación sexual tal vez hasta los 60 años. O tal vez nunca va a adentrarse a reflexionar sobre su orientación. Entonces, frente a eso es un sistema que nos impide también pensarnos de manera diferente, no porque el problema no es cuestionar o no su orientación sexual, sino más bien cuáles han sido los elementos culturales, familiares, que les ha potenciado a ustedes decir, realmente yo me considero heterosexual, ¿no? Y eso es una decisión que viene desde mis deseos, desde mis gustos, desde mi claridad, ¿no? Pero hay personas que no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto de la expresión de género, orientación, identidad, ¿sí queda claro o hay alguna duda al respecto? Entonces, más bien cuando hablamos de sexualidad, y entonces cuando decimos es lo mismo sexo y género, no es lo mismo, pero entonces nos habla de una construcción identitaria y subjetiva que va cruzando todo el tiempo. No podemos quitarnos nuestra expresión de género un día y decir, hoy no quiero expresar mi género, porque en el momento en el que despertamos ya vivimos el género. Nuestra corporalidad es siempre vista, o sea, yo los veo a través de sus cuerpos, pero es a través de su cuerpo físico, pero también hay un cuerpo que se vuelve intangible, y son los pensamientos que ustedes van teniendo y también compartiendo. Son las formas también de pensar, entonces se vuelve un concepto mucho más amplio. Pero bueno, sigamos, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo aprendemos? Pues a través de la imitación, de las prohibiciones, de las permisiones, de las sanciones y reforzamiento. El decir, pues qué bueno que te comportas así, pues no te comportes así, porque pues si no, ¿qué va a pensar tu vecino? ¿Qué va a pensar tu abuela? Pues que eres lesbiana. O, por ejemplo, permisiones en la forma en también cómo nos relacionamos, por ejemplo, en los antros, ¿no? O sea, cómo hay una cultura, no solamente de la cosificación de las mujeres, sino también de la heterosexualidad. Ustedes piensen en los videos musicales. Yo siempre a mis alumnos les pongo videos de todo, porque no solamente es el reggaetón, ¿no? O sea, es géneros distintos. Se sigue pensando en que lo que va a vender es el cuerpo, especialmente de las mujeres, y el sometimiento de ellas. Y entonces, pues bueno, vamos así trasladándonos hacia los roles y los estereotipos de género. Los roles, pues son estas actividades, ¿no? Muy, muy asociadas que cada vez, pues, no solamente el movimiento feminista, a partir de sus distintas formas o feminismos también que hay, sino también que los roles de género, pues, siguen muy anclados a una sociedad latinoamericana especialmente, ¿no? A una tradición, pues, y una costumbre que definitivamente ha cambiado, pero se mantiene, ¿no? Ustedes piensen los 15 años. O piensen también cuáles han sido son los estereotipos que se siguen asignando a el ser la buena mujer. Yo, como les decía, estudié psicología y había en ese momento profesores que decían, pues tú, alguna de mis compañeras, pues qué bueno que están estudiando psicología porque esto es también como mientras se casan. O como ustedes van a ser mamá, siempre les va a ayudar la psicología.
Imagínense, digo, espero que ahorita ya no se estén haciendo estos ejemplos en las clases, ¿no? Pero imagínense toda esta vinculación. Piensen ustedes en espacios familiares también, dónde se ubican, en qué espacios concretos estamos las mujeres, en qué espacios concretos están los hombres. En una carne asada, ¿quién se dedica a asar la carne y quién se dedica a hacer otras actividades? ¿Qué es mejor o peor? Eso tendrá que leerse a la luz de pues el marcaje o la flexibilidad para que esto cambie o no. Pero a veces eso que pensamos que vamos a tener el novio y ya sabe inmediatamente por ser hombre cómo cambiar un foco o cambiar una llanta, o que las mujeres sabemos ya cocinar porque somos mujeres, sé que es muy lógico que sabemos que no, pero ¿cuánto en el inconsciente y colectivo sigue sucediendo? Seguimos pensando de esa forma, ¿no? Piénsenlo ustedes también en sus relaciones de pareja. ¿Cuántas de las mujeres estarían dispuestas a pedirle a un hombre que sea su novio? A llevarle serenata. Incluso a una compañera de trabajo me decía, pero ¿cómo? Yo le estoy esperando afuera de mi casa que pase por mí. Pues es que si ya es mi novio, ¿por qué yo me tengo que mover? Eso se me hace una falta de respeto. Y la pregunta ¿es realmente eso lo que ella considera como un plan para su vida? O más bien es también una reproducción de lo que ha vivido, de los imaginarios que ha construido, ¿no? Bueno, los estereotipos de género son entonces cómo debemos de sentir, de comportarnos, es decir, cómo tenemos que vivir en el mundo, ¿no? Y entonces estas expresiones o estas expectativas que ponemos nos ponen desde pequeños, desde pequeñas, qué ropa usar, qué colores, qué música, qué bebidas. Yo siempre también pongo este ejemplo, no sé si aquí existe McCarthy's, ¿sí? Pero bueno, quienes no sepan, es un bar, pues ponen deportes y venden alitas, hamburguesas y pura cerveza. Es un espacio muy masculinizado. No dice, no se prohíbe la entrada a mujeres, no dice, de verdad no. Pero los espacios se masculinizan porque también está muy asociado a lo que a los hombres les tendría que gustar. Incluso hay también en Puebla, en el Triángulo, un café que es todo rosa. Bueno, aquí seguramente hay también muchos. Que es todo de modo kitty y los sillones rosas, muy, pues como muy barroco, muy, podríamos decir muy femenino, ¿no? ¿Y quiénes acuden? Las mujeres. Imagínense que vaya un hombre, posiblemente, no es que ya es una regla, pero se les podría cuestionar por qué están ahí, incluso hasta se les podría cuestionar su propia orientación sexual, y ni al caso. Pero entonces vamos como que impidiendo la libertad. Si alguien quiere asistir ahí, o si alguien quiere asistir a McCarthy's y estar en ese espacio masculinizado, ¿por qué cuestionamos como cultura? Y eso es lo importante, y por eso está relacionado con lo que veremos en la clave 2, el patriarcado, como un macrosistema, o sea, que se sostiene a partir de distintas instituciones. No solamente es lo que yo pienso o lo que yo quiero hacer, sino parecería una imposición. ¿Por qué no pudiste? Sí. Eso es muy interesante también, cómo las licenciaturas siguen siendo muy feminizadas o masculinizadas, ¿no? Incluso el tema de los cuidados, o incluso cómo se les nombra de las propias profesiones a los hombres y a las mujeres, ¿no? Porque decimos chef y pensamos en un hombre, pero si pensamos en una mujer, bueno, al menos yo pienso, si pensamos en una cocinera, bueno, porque está pero, es distinta categoría, el chef y ser cocinera, ¿no? O ser psicólogas también, pues en mis grupos tal vez hay un hombre o dos hombres en toda la generación. Y claro, ahí las mujeres son quienes predomina el discurso, ¿no? Pero en las ingenierías pues predomina el discurso masculino. En pleno 2024, ¿no? Pero bueno, sí, muchas gracias. Entonces,
No, la idea más bien es que podamos ser quienes queramos ser y podamos ingresar a la licenciatura que queramos ser y que nuestra voz sea escuchada de manera igualitaria, ¿no? A lo mejor la cultura va a ir cambiando después, en 20 años, a lo mejor va a haber, no sé si más 50 o 50, porque no creo, bueno, al menos yo no creo que esa sea la forma para llegar a la igualdad, ¿no? Sino es la igualdad de oportunidades. Y que si tú quieres hacer lo que tú te imagines, que no te impida tu corporalidad o tu construcción del género para realizarlo. No, ahí está bien. Entonces, esto es muy importante porque la cultura lo que va generando es un orden social. Por eso, el género no se tiene que reducir a los estereotipos y a los roles de género, sino es la cultura que va generando un mandato social de cómo tenemos que ser. Y entonces, en este mandato social va construyendo una normalidad. ¿Qué es lo que se espera de cada uno de nosotros? Y entonces, a partir de esta normalidad, se generan roles y cuando hay desviación de esos roles, entonces lo que hay que hacer es corregirlo, es castigar. Y eso lo vemos muy, muy frecuentes, por ejemplo, en los hombres que son homosexuales, ¿no? Y entonces, la cultura de corrección es a través de una cultura de violación. Es decir, han visto seguramente ustedes en películas o en series que dicen, qué bueno que seas gay, pero incluso hacen el mal chiste de lo del jabón, ¿no? Que no se agachen porque si no, entonces ya casi van a violarlos, ¿no? Como si fuera o sea, el tener que expresar la masculinidad es a través de la violencia. Y a la violencia de lo que no es normal. Y entonces esa normalidad, si te sales, se castiga. Incluso también, por ejemplo, en los feminicidios se observa que las mujeres que no siguen con este modelo de la buena mujer, o que incluso en los periódicos dicen, fue asesinada por celos extremos o crímenes pasionales. O sea, como si la conducta de la violencia sexual fuera un argumento para poder asesinar a una mujer. O sea, imagínense que ustedes tienen una pareja y entonces está con otra persona. ¿Ese argumento de infidelidad es suficiente para matar a una persona? ¿Mande? Claro, no, sí está mal, pero me refiero a que pareciera que a veces hay argumentos que se van sosteniendo por la cultura, ¿no? Pues es que te puso el cuerno. Entonces la conducta que se va sosteniendo como válida es no solo que se enojen, ya sea hombre o mujer, que se enojen, sino que ese enojo sobrepase hacia la violencia física, después a la violencia sexual y después en un momento, porque así les digo que nosotros en el observatorio vamos registrando los feminicidios, en un momento de celos extremos, entonces eso ya me llevó hacia el asesinato. Y lo interesante es que en realidad, al menos en Puebla, 7 de cada 10 feminicidios son cometidos por parejas sentimentales. Entonces hay que desmitificar también esta idea que se trata de asesinos seriales o que sean personas únicamente que tengan algún trastorno, que sí debe de haber, pero es que es la cultura que también va generando esta normalidad. Y por eso no es tan sencillo, digamos, que la violencia deje de reproducirse, porque no es únicamente un tema individual, sino es un tema cultural, es un tema social, ¿sí? Bueno, al respecto solamente diría que el género es una categoría de análisis, no es lo que los estudios de género pues nos han permitido ayudar para cruzar cuál es la experiencia desde la corporalidad y desde esta construcción social para vivirnos en el mundo, pero no es la única definitivamente. ¿Por qué? Porque hay, aquí ustedes en el color azul, hay distintas matrices de opresión. ¿Qué quiere decir? Que hay formas, macrosistemas, que van permitiendo que ciertas cosas se vayan naturalizando. Una de ellas, por ejemplo, relacionadas al género, es el patriarcado. Pero relacionadas al racismo, también nosotros sabemos que en México, en Latinoamérica, hay mucho racismo, ¿no?
si vamos cruzando este sistema racista o capitalista, o el clasismo, el colonialismo, pues son distintas intersecciones. No sé si han escuchado este concepto de interseccionalidad, que lo que quiere decir es que la vivencia de una persona, ustedes están acá, por ejemplo, no solamente tiene que ver con lo que estamos hablando, con el género, sino también tiene que ver si ustedes tienen o no una discapacidad, por ejemplo, física o intelectual, de qué raza y de qué origen étnico ustedes provienen, ¿no? Que bueno, también el concepto de raza es muy criticado en algunos momentos. ¿En qué religión tienen o profesan? ¿Cuál es su orientación sexual? ¿Cuál es su ubicación geográfica? ¿Cuál es la clase en la que viven? Y entonces, a partir de esto, los mandatos van a ser más flexibles o menos flexibles, pero también ubicados desde este lugar. Por eso les decía que es importante situarnos desde donde hablamos, porque, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora en términos de género, pues tiene que ser leído desde Latinoamérica también, ¿no? Ya en algunos momentos algunas autoras hablaban, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que eran afrodescendientes y decían, pues es que en realidad nuestro color de piel importa mucho. O en la Ibero también hay un programa que se llama Beca Pedro Arrupe, que son estudiantes de el interior del estado, de comunidades y pueblos indígenas. Y entonces lo que dicen, pues qué bueno que nos dan nuestra beca y qué bueno que podamos estudiar aquí en la uni, pero en realidad no somos incluidas en los salones. Porque alguna vez, a mí me pasó, en una práctica, tenía 3 alumnas justo de esa beca y entonces teníamos que trasladarnos al lugar donde era la práctica y pues siempre se dividen en los autos, ¿no? El que tuvieran el grupo. Y resulta que ellas se habían siempre ido con una persona. Y después no llegaban otro día y entonces les escribí, ¿qué pasa? Bueno, llegaron en Uber. Y entonces les dije, ¿qué pasó si ya había llegado su otro compañero con el que siempre se venían? No, pues ¿podemos hablar contigo después? Sí. Hablaron conmigo y me decían, ya no queremos irnos con él porque él nos dice que no quiere que entremos a su auto porque le dejamos el coche oliendo feo, porque le ensuciamos, porque ellas venían de colonias donde no había pavimento y entonces traían lodo y entonces que quién le iba a pagar la limpieza. Y entonces decía, yo no quiero la verdad que se suban a mi auto, entonces ahí háganle como quieran. Obviamente eso a mí no me lo dijo el dueño del auto, ¿no? Pero imagínense cuál es el discurso, no solamente racista, sino también de cuestión de clase, que está inmerso en todo el tiempo, incluso lo que, como bien dicen, ¿no? O sea, bien dicen porque es un gran ejemplo de cómo nuestra clase social pues tiene que ver no solamente con la forma en donde nos ubiquemos, sino también cuáles son nuestros referentes culturales. Y bueno, seguramente aquí ustedes en la universidad pues tendrán también otros referentes muy distintos a los que nosotros tengamos en Puebla. Uh-huh. Bueno, respecto a la clave 2 es entonces ¿qué es el patriarcado y cuál es su relación con la violencia de género? Solo decir que el patriarcado, o sea, cuando se escucha el patriarcado se va a caer, bueno, ¿qué significa eso? Es cuestionar este macroconcepto que sí es acuñado por la teoría feminista, pero que en realidad tiene que ver con este conjunto de relaciones sociales entre hombres, entre mujeres. Y tiene que ver aquí con un elemento muy importante, que son las relaciones jerárquicas de poder. En este caso, pues está relacionado con el género, pero les decía también, pues hay relaciones jerárquicas de acuerdo a la clase, por ejemplo, al color de piel, incluso al lugar de donde somos originarios. Si somos incluso de México, nuestra categoría es muy distinta si nos ponen, por ejemplo, a un europeo, en una mirada también colonial, ¿no? Lo latino sigue siendo a veces por debajo de otros países, pero a veces nosotros también estamos por encima de otros países, por ejemplo, como los del Caribe, ¿no? O de Centroamérica. Por ejemplo, en Chile, pues era muy valioso que fueras mexicano, o mexicana, estudiando ahí, pero con cierto también estatus, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, los haitianos o los colombianos, las colombianas, no eran bien vistas en Chile.
así como muchos mexicanos no son bien vistos en Estados Unidos, pero tiene que ver también con la clase, porque no es lo mismo que vaya un mexicano millonario a Estados Unidos a un migrante desplazado por la guerra, ¿no? O porque en su ciudad están desapareciendo a las personas y huyen de su lugar de origen, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Que es un sistema familiar, social, ideológico y político en donde se menciona cuál es el papel o no de los hombres y de las mujeres. Y desafortunadamente, el patriarcado lo que se ha generado es que en esta diferencia no ha sido igualitaria, históricamente. Y ahorita veremos como algunos ejemplos. Pero no solamente el patriarcado se va construyendo con, les digo, instituciones patriarcales, sino que también las mujeres o la posición que ocupamos ha sido diferente, ¿no? Incluso en los propios puestos de trabajo, que si bien obviamente ya hay mujeres en puestos de trabajo directivos, se sigue asociando, piénsenlo ustedes, lo femenino y lo masculino por encima de lo femenino. Y ahorita veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un aumento de brecha salarial entre hombres y mujeres que sigue estando presente. Después del COVID, es interesante, el Banco Económico Mundial menciona que para que hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo, para que ganen lo mismo, tiene que pasar 132 años. Hay algunas empresas que, por supuesto, están apostando para que no haya esta brecha. Pero en realidad sigue estando muy presente, sobre todo incluso no pensemos en los grandes empresas, sino en empresas de pequeñas o medianas, ¿no? La feminización de la pobreza tiene que ver con que las mujeres, por sus roles y actividades, no pueden acceder al derecho a la educación. Y esta feminización de la pobreza impide también el acceso a las mujeres a puestos de trabajo. Entonces, hay algunas comunidades en donde se les sigue priorizando la educación hacia los hombres. Porque, claro, a los hombres están relacionados con los roles o las actividades de la fuerza, o donde se les puede pagar mejor. Entonces, a las mujeres, por esta construcción social de que somos casi inmediatamente buenas cuidadoras hacia los demás, hacia los hijos, hacia los hermanos, hacia todo el mundo, pues entonces vemos que el impedir que mujeres accedan a la escuela desde temprana edad, ya no puede ir, no sé, una niña de 12 años seguir a la secundaria y entonces quedarse al cuidado de sus hermanos, pues eso impide el acceso a un trabajo. Y si se le impide el acceso a un trabajo, pues entonces se quedará en esos ámbitos privados y lo cual va a impactar para que posiblemente se pueda generar una dependencia económica en el momento en que se case con un hombre. ¿Por qué? Porque no tuvo esa carrera o esa trayectoria académica, por ejemplo, que ustedes están teniendo, ¿no? Ustedes saben que en 1953 o 55, siempre se me olvida ahí, las mujeres fue que empezamos podemos votar desde el siglo pasado. Pero si lo pensamos, han pasado casi 70 años. En realidad no es mucho para que podamos ser ciudadanas, ¿no? Otra expresión del patriarcado es, pues claro, la violencia contra las mujeres, y hay distintas expresiones que veremos más adelante, pero bueno, el patriarcado también, es importante decirlo, que como tiene que ver con los roles estereotipos, pues también quienes más sufren son las mujeres por estas razones de género. Pero en segundo lugar son las personas LGBTI, ya por este sistema que decíamos de la heterosexualidad obligatoria, y en tercer lugar, pues hay expresiones también de violencia hacia los hombres por el hecho de ser hombres. Por ejemplo, no sé si ustedes han asistido a alguna boda en donde a los hombres, bueno, a mí una vez me tocó, les ponen un mandil. A la hora como de la víbora de la mar. Ahora, o sea, cuando ven que lanzan el ramo, ¿no? Y después la liga. Bueno, en esa fiesta les pusieron un mandil y entonces eran los mandilones. ¿Quiénes son los mandilones en la cultura mexicana? Ah, pues sí puede ser, ajá, esa una. ¿Otra? ¿Obedientes de a quién? ¿De las mujeres?
Si ustedes les dicen, hombres, es que eres un mandilón, ¿qué sensación, sentimiento o emoción estaría ligada a eso? Ajá. Ok. Allá, profe, que alzó la mano. Yo también como pensar que pareciera ser que las generaciones contemporáneas tienen otro tipo como de tratamiento, esto de los mandilones, etcétera. Pero escuchándolos, sí creo que hay como una repetición de patrones históricos, ¿no? No estamos hablando de eso, no tiene nada que ver, pero claro, lo discutimos mucho aquí con los moros en la clase, o sea, el tema de estos patrones de reproducción del amor romántico que también van directamente a qué se espera, ¿no? Entonces, si eres muy seco, si eres muy mandilón, si eres muy tierno, si no lo eres, etcétera, pues van generando, por supuesto, nuevas preguntas sobre nuestras formas de relacionar la vida. Sí, gracias. Eso también me recordó, apenas el viernes estábamos entrevistando a una familiar de una persona desaparecida, que era su esposo. Y entonces ella nos decía que él no tomaba, pero que cuando conoció a un pues su empleador, empezó a tomar 1 o 2 latas de cerveza. Y entonces que ya llegaba a la casa oliendo a cerveza. Y entonces le decía, ¿pero por qué empezaste a tomar cerveza si tú no tomabas? Pues es que no le puedo decir que no, porque me dice, entonces eres una vieja o eres puto. Y entonces ella le decía, pues que te diga que eres lo que quieras, pero tú, o sea, si tú no quieres. La cosa es que cuando lo escuchamos, dices, híjole, pues sí podemos decidir, pero ¿cuántas veces hay, en ese sentido, hombres que tienen que responder al mandato de la masculinidad y que a veces no quieren hacerlo? Incluso, pienso, hay algunos alumnos me han contado que van al antro y entonces ya son las 2 de la mañana o la 1 y entonces todos sus amigos ya ligaron a alguien. Y entonces se queda uno, ¿no? Solo. El mandato de la masculinidad es, ¿qué onda? Pues ponte las pilas, al menos con alguien, bésate con alguien, no importa. Digo, a mí me contaron, ¿no? Digo, cada quien tendrá esas experiencias. Y entonces esta sensación o este mandato de que los hombres tienen que ser incluso muy sexuales, tienen que siempre estar demostrando que las pueden de todos, ¿no? Yo pienso, yo no sé cómo me sentiría como hombre de, por ejemplo, en una relación sexual que tengan tanta presión de ser los buenos amantes, que sepan de todo hacer, que tengan la obligación, casi el deber de hacer sentir bien a la mujer, ¿no? Y de que todo el tiempo quieran tener prácticas sexuales. O sea, esa idea o esa asociación como una naturalización, pues creo que también a veces no se habla y yo creo que menos lo hablarían entre los hombres, ¿no? Porque a veces están molestándose entre ustedes, o sea, a ver quién tiene más ligues, a ver quién... Y con las mujeres, bueno, también es otro tema, ¿no? Entonces a eso es lo que voy, con que esta discriminación y esta categoría de jerarquía, qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, pues causa discriminación y violencia en muchos casos. Y entonces por eso decimos que el concepto, incluso la ONU lo dice así, como un concepto sombrilla, es decir, que abarca distintos tipos o modalidades de violencia, sería la violencia de género. Son estos actos dirigidos contra una persona o un grupo de personas por la razón de su género o en razón de su género. Entonces, pues aquí, por eso decimos, la violencia de género no es igual a la violencia contra las mujeres, solo somos las que tal vez sufrimos más por este tipo de violencia, pero hay otras personas que también lo sufren. Y bueno, vamos a ver este video y ahorita lo comentamos. Y sentía como sudaba, tenía ganas de llorar, de salir corriendo. Llamarnos jotos, maricones, putos, lenchas. Pues sí, a veces que murmuran antes de que nos vean, pero ya cuando están de frente a nosotros, pues nunca dicen nada. Entonces viene un tipo y se me queda viendo despectivamente y me dice, no te me acerques. Desde que yo hice mi transición hace 30 años, todos los días de mi vida he recibido un acto de violencia
o de discriminación en la calle. Paola era una chica trabajadora sexual que se paraba aquí sobre la avenida Puente de Alvarado y ella aborda a un sujeto en su auto. A escasos 2 minutos de haberse subido al auto, se para el carro a 15 metros y grita mi nombre de auxilio porque yo estaba con ella. Entonces yo me acerco al auto y oigo detonaciones de un arma de fuego y la mata a quemarropa, ¿no? Entonces actúo rápido para la detención. En eso llega una patrulla, lo detenemos a este sujeto y a las 48 horas todavía mi amiga no me entregaban su cuerpo y ya lo habían dejado libre en una audiencia oral. En una ocasión también íbamos a tomar una foto, estábamos frente a una cascada y pasó una persona y nos gritó así como, hay niños, ¿no? La situación de decirle al niño que eso está mal es limitar el amor o la situación de los sentimientos que el niño puede sentir. Me hace sentir triste porque no estamos enseñando, o hay gente que no enseña a sus hijos, que el amor es diverso. Una vez específicamente con una pareja en un bar, nos estábamos besando y nos solicitaron que nos saliéramos. Pues ya nos salimos hasta que regresamos y pues sí denunciamos lo que estaba pasando. Muchos comentarios así que también responden a esta lógica de discriminación y de violencia. Me convertí en lesbiana porque ningún hombre supo satisfacerme sexualmente, o porque no me he topado con ese hombre que me va a enseñar lo que es el amor, ¿no? A los 32 años por ahí estaba yo en una agencia de publicidad atendiendo cuentas, ¿no? Era mi función representar a la empresa ante los clientes. Me llama el director de la agencia a su oficina para decirme que me retiraba de un proyecto porque el cliente había pedido que lo tratara él directamente. Y le dije, entonces, ¿por qué hice algo mal o algo que esté atrasado? Pues quiero aprender. Se tardó mucho, estuvo muy incómodo en decirme, bueno, es que es un imbécil y quiere que que lo atienda una persona normal. Y lo hizo así haciendo las comidas en el aire. Sí, tuve una discriminación muy grande que fue en el estado de Aguascalientes, hace como 2 meses creo que fue eso, en abril. Y fue algo vergonzoso, pues, que me sacaron de un baño de mujeres, que no podía estar, que lo que ellos no sabían que era una mujer, ¿verdad? Y que estaba comprobando más que nada con mi identificación. Y ya al momento de ingresar a los baños íbamos yo y una compañera, la empezaron a sacar que no podía estar en el baño de mujeres y ya pues pregunté que sí, qué es lo que pasaba y me dijeron que no podía estar yo tampoco, que porque era baño para mujeres. Entonces le dije, ¿a dónde quieres que entre? Le dije, yo tengo mi credencial, le dije, aquí está, le dije, soy una mujer y me tienes que respetar. Me rechazaron como sujeto donador a pesar de que las pruebas que hacían decía que debido a mis conductas saludables, todo esto en realidad decía que mi sangre estaba bien, pero simplemente por mi orientación sexual se me consideraba sujeto de riesgo. Una persona heterosexual no necesita decir cuántas parejas sexuales tiene para ser donador de sangre. Algo que me pasa en esta ciudad es cuando salgo con mi pareja, noto que en ciertos espacios públicos como luego hay ciertas miradas un poco señalando, ¿no? Como incómodos, tal vez yo podría sentir como incomodidad. A veces ni siquiera son los prejuicios propios, ¿no? Sino que tienen que ver con estas ideas que culturalmente se nos enseñan y que nunca hemos cuestionado. Es necesario abrir la mirada sobre la vida, ¿no? Que no solamente la heterosexualidad es la norma, sino que hay múltiples formas de ser hombres y mujeres. Bueno, ¿alguien quisiera comentar este video? Algo que les deja reflexionando. Tal vez 2 personas. ¿Quién se anima? Incluso tal vez, si ustedes, ¿cómo consideran que esta violencia hacia las personas LGBTI está o no presente aquí en la UNE? ¿No? Bueno, igual vamos a ver otros 2 videos, no ahorita, sino más adelante, pero entonces les pido por favor que del ejemplo que ustedes hayan anotado, identifiquen cuáles son los estereotipos y los roles de género que están asociados. O
Ya vimos que los roles de género tienen que ver con las actividades identificadas por ser hombre o asociadas al ser hombre o ser mujer, y los estereotipos de género son las formas de sentir, de vivir, cuáles son las expectativas de cómo tenemos que expresarnos. Anótenlo de su caso. ¿Cuál creen? ¿Cuál está el estereotipo, el rol de género, ya sea implícito o explícito? Bueno, entonces sigamos con la clave número 3. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Como les decía, es la más frecuente por razones de género, y solamente decirles que en realidad pues es toda acción o omisión basada en el género que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito público o privado. ¿Por qué es diferente la violencia que viven las mujeres? Pues porque ya lo habíamos dicho, está relacionado con este sistema sexo-género. Y que entonces a partir de estos mandatos culturales hay una jerarquía de relaciones de poder. Está lo masculino por encima de lo femenino, en términos amplios. Sin embargo, también, como ya hemos dicho, ha estado cambiando. Pero la cosa es también que hay que cuestionarnos críticamente cuál es la apuesta también hacia esta deconstrucción de la jerarquía de poder. Porque en muchas ocasiones se piensa que lo que quieren las mujeres feministas es ahora tener el control, ahora tener el poder, ahora generar violencia, porque después de estar en un lugar de subordinación, se quiere entonces ahora estar arriba. Y eso definitivamente, pues no solamente sería contradictorio a los derechos humanos, ¿no? Sino que también hay que cuestionarnos profundamente cómo es que en realidad podríamos relacionarnos entre hombres y mujeres. ¿Qué cambios tendríamos que hacer? Incluso qué cosas o de qué forma tendríamos que dialogar frente a un tema que se ve de manera distinta. O sea, cualquier tema seguramente por la construcción de género, los hombres, las mujeres, las personas no binarias lo ven de manera distinta, pero ¿qué tanto estamos dispuestos a dialogarlo? Eso, bueno, pues ya tiene que ver también con un proceso mucho más profundo, ¿no? En fin, solo decirles que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues es el principal marco normativo en México, en donde se establecen los principios mínimos en torno a la prevención, sanción, erradicación. Y entonces, es importante decir que esta ley surge, pues ustedes seguramente conocieron que en 1990, más o menos 97, 99, pues hubo muchas mujeres asesinadas en Ciudad de Juárez. Y entonces no solamente eran asesinadas, sino previamente desaparecidas. Y de tal forma que a partir de la movilización de las familias de estas mujeres es que se reconoce que había un patrón sistemático de esta desaparición o de esta violencia. Entonces, a partir de esto, la sentencia del campo algodonero fue un importante marco para establecer después la ley general. ¿Y por qué es importante la ley general? Porque antes, por la naturalización que se vivía, pues decir que había un feminicidio, que mataban a una mujer por el simple hecho de ser mujer, era impensable. Incluso a ver cómo se trasladaba a los códigos penales eso.
Entonces, el ya mostrarlo de las distintas tipos y modalidades, pues lo que ayudó es que también los códigos penales, pues también incluyeran estos delitos y estas cuestiones importantes por las razones de género. O sea, eso fue un gran avance en términos normativos. Tan así que ustedes saben que ahora, por ejemplo, investigar los delitos con perspectiva de género es un gran avance. La cosa es también, aunque ya está en la ley, pues que muchos, por ejemplo, ministerios públicos no lo llevan a cabo. Y entonces se siguen también reproduciendo algunos estereotipos de los propios ministerios públicos. Pues es que fui a denunciar que mi familiar desapareció. No, señora, pues no, o sea, ¿cuántos años tenía ella? Ah, pues 16. Seguramente se fue con el novio. No vamos a activar el protocolo ALBA. Se haya ido o no con el novio, si ya hay una alerta de parte de la familia, se tendría que las autoridades investigar. Y entonces esto permea en el acceso a la justicia. Y permea, no sé si ustedes saben, pero las primeras 72 horas después de que una persona desaparece son las cruciales, son las importantes. Pero, por ejemplo, hay muchos casos que pasan 4 años en donde el Ministerio Público no ha realizado la petición a las casetas, por ejemplo, de vigilancia de un fraccionamiento para saber quién fue la persona que entró. O sea, imagínense que ustedes sea su hermana, su prima, que desapareció, que fue asesinada, y entonces que tengan la frustración de que las autoridades no lo están haciendo por falta de, ya sea porque tengan mucho trabajo o por falta de sensibilidad. Y entonces las pruebas se pierdan. Y entonces finalmente ya no sepan exactamente qué sucedió, quién fue la persona responsable, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, pues les decía, es importante para que ustedes lo conozcan y donde ustedes pueden también identificar cuáles son los tipos que se establecen de violencia, pero también cuáles son las modalidades. Una forma de distinguir cuál sería la diferencia es que los tipos es cómo se ejerce la violencia, o sea, cómo se ejerce la agresión, de manera física, económica, psicológica, sexual, obstétrica. Incluso ahora ya está la violencia química, que no sé si ustedes saben cuál es. La obstétrica es cuando una persona, es una mujer violentada previo, durante y post el parto. Ya sea, por ejemplo, que puedan inducirlas al aborto, al aborto, o pueden también inducirles ciertos medicamentos para que den más rápido a luz, o en algunos médicos, ya hombres o mujeres, puedan esterilizar a las mujeres sin su consentimiento. Y entonces, señora, le avisamos que ya le quitamos la matriz. No, pero ¿cómo? No, pues señor, es que usted ya tiene 8 hijos y no tiene dinero para mantenerlos, entonces decidimos por usted que, o sea, podría parecer increíble, pero eso pasa, por ejemplo, en Puebla, el municipio de Cuetzalan es el municipio donde hay más violencia obstétrica, en donde mujeres esperando dar a luz se han muerto en los baños por falta de atención. Esa es la violencia obstétrica. Y bueno, la violencia química es una violencia que ya ha estado pues aumentando y que incluso por eso se incluyó a la ley, que me parece una de las violencias, híjole, pues digo, todas son fuertes, pero es cuando el agresor le lanza a la víctima algún producto químico, una sustancia química a la cara de la persona. Y entonces, imagínense, a veces son ácidos. Y entonces ustedes, si se les cae ácido, pues se derrite la piel, ¿no? La cosa es que esta violencia, o sea, va quitando también la identidad, o sea, apenas fue a la Ibero una pues víctima de esta violencia y nos decía que ya lleva más o menos 250 cirugías intentando la reconstrucción de la piel. Pero, o sea, imagínense que su cara pues está muy vinculada a quienes somos, ¿no? Bueno, nuestra cara, nuestro cuerpo. Imagínense que con esta violencia, que en general, otra vez, casi siempre son parejas, amigos, conocidos, pretendientes, y que entonces ustedes salgan de su casa, del bar, del antro, de la universidad, y en la moto les lancen la sustancia química. ¿Es un delito? Sí. Pero, ¿cuál es el odio que hay detrás de eso, no? ¿Sí? Esa es una muy buena pregunta. Ahorita veremos la violencia física, que en general es como
con algún producto, bueno, con algún, de hecho sí, ahora que lo recuerdo, en algunos códigos penales sí está como violencia física, de hecho como un agravante, pero en otros en Puebla sí está desagregado. Sí. Gracias por la... Ajá. Sí. ¿Alguien sabe qué es la sumisión química? ¿No? Bueno, la sumisión química es cuando le ponen alguna droga a las bebidas, especialmente con alcohol, en los antros, por ejemplo, ¿no? Y que de pronto es perder así la conciencia total. Y bueno, el objetivo no solamente pues es que se pierda la conciencia, sino que lo que se hace después con una persona que pierde la conciencia, ¿no? Especialmente violaciones o en un concepto mucho más amplio, la violencia sexual. Entonces a veces dicen las víctimas, pues es que yo estaba tomando una cerveza o llevaba 2, no sé, Bacardí, y realmente no es que me ponga, o sea, cada quien sabe cuánto toma y en qué momento puede sentirse happy o ya muy borracho, ¿no? O borracha. La cosa es que a veces también se va estigmatizando pues es que fue su culpa, ¿por qué toma tanto, no? Cuando en realidad pudo haber sido una sumisión química. Sí, gracias. La siguiente. Bueno, entonces, sobre eso, la violencia contra las mujeres, no sé si tengan alguna duda. Veremos como más desagregado en esta número clave 4, que ya es la penúltima. Entonces, sobre esta, algunas señales de estos tipos y modalidades. Sí, por favor. Bueno, es importante decir que cuando se es víctima de violencia, uno o más tipos de modalidades de violencia pueden ocurrir al mismo tiempo. Los ejemplos que veremos a continuación pueden ser aplicados de hombres hacia mujeres, de hombres hacia hombres, de mujeres hacia mujeres, de mujeres cis a mujeres trans, en fin, o sea, de personas no binarias a hombres heterosexuales, ¿no? O sea, digamos que las expresiones de violencia pueden ser ejercidas por cualquier persona, ¿no? Pero, como les decía, quienes son las principales, incluso, pues, víctimas son las mujeres o las personas LGBT. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que decía el profesor. Los mitos del amor romántico nos afectan a hombres, a mujeres, a personas no binarias, ¿no? Porque ustedes saben, seguimos pensando que tú y yo somos uno mismo, o dame con la contraseña de tu WhatsApp, de tu Facebook, o porque él ya le diste like a tal persona, seguramente te gusta, en fin, son ya algunas prácticas que hemos naturalizado tanto, pero pues que en realidad están encubiertas del amor, entre comillas. Violencia física, pues nada más como, no voy a nombrar todas, pero pues es causa daño no accidental por medio de fuerza física de objeto y sustancia. Aquí estaba lo que también nos decías tú. Y algunos señales de que puedes ser víctima, por ejemplo, te han empujado o jaloneado con la intención de hacerte daño. Te han tomado alguna parte de tu cuerpo para obligarte a realizar alguna actividad sin tu consentimiento, te han golpeado jugando, inmovilizado para evitar que te vayas. Es decir, la violencia física a veces la reducimos a el moretón, la cachetada, el golpe, la patada, ¿no? Pero en realidad ya hay otras formas de violencia, incluso si yo, muy enojada, y entonces no tengo ni control de impulsos ni de emociones, y entonces te aviento el vaso, no con la intención de hacerte daño, o no, solamente digo, híjole, no, estoy súper enojada, y clásico, imagen también de película, ¿no? Pegar en la pared en el puño y que se quede. ¿Cuál creen que es la intención de también que se da hacia la persona que está enfrente? ¿Cuál creen que es? Intimidar, ¿no? Y entonces dices, híjole, si ahorita ya pegó en la pared, tal vez la próxima soy yo, ¿no? La violencia psicológica, pues es este daño que causa, inestabilidad psicológica, puede consistir en amenazas, negligencia, abandono, descuido, insultos, gritos, humillaciones, que puede llevar a las víctimas a la depresión, a la desvalorización, pero también al suicidio. Y la verdad es que en la etapa universitaria, desafortunadamente cada vez escuchamos más, no solamente ideas suicidas, sino también pues suicidios, ¿no? Y entonces, ¿cómo están vinculados a la forma en cómo nos concebimos en los salones de clases, pero también qué frases, qué humillaciones reciben las víctimas constantemente, ¿no?
Por ejemplo, alguna expresión de este tipo de violencia es: te obligan a pedir permiso para salir con amigos o familiares, te hacen comparaciones destructivas respecto a tu persona. Oye, pues es que cómo no te voy a engañar si pues ya subiste de peso como 10 kilos. Es que ya te descuidaste mucho. Es que ve a mi novia, cómo era, a mi exnovia, ¿no? O es que pues eres un buen para nada. O sea, imagínense reiteradamente que te estén dice y dice, no solamente obvio, a veces te lo crees, aunque a veces no te lo creas, estar constantemente devaluando tu propia integridad, pues va generando emociones, incluso hasta modificaciones cerebrales que tienen un impacto muy, muy fuerte. Y vamos a ver este video. No, sí, está bien. Sí. Es una vergüenza esto. 2-0, esto no se remonta más, es un desastre. Sí, es una vergüenza. Che, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir. Decime, ¿qué te pasa, hijo? Te quiero hablar de una mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Eh? ¿Hay otra? No. Contame, dale. No. Puedes confiar en mí, ¿eh? La mujer es mamá. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Hay algo que yo no sé de mi propia mujer? Mira que tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ninguneás. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace, si llega tarde, lo que gasta, si se arregla. Le decís cosas horribles. La dejás en ridículo adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos. Parece que estás exagerando. Yo pensé que esto de ser un poco duros, indiferentes, era de los hombres, pero ¿sabes qué no? Es maltrato. Es violencia. Pero qué bárbaro. Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no? No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Y esto no es de ahora. Es de toda una vida así. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabes qué? Ojalá se animara. Sí, pero yo a tu madre la quiero. ¿No? Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Y si tanto la querés, trátala con respeto. Con amor, con cariño. El maltrato es como vivir en una jaula, con el techo encima o sin aire. Es violencia. La violencia silenciosa y constante que no mata. Mentira. Mata igual. Mata la alegría, mata las ganas de vivir, mata la confianza y la libertad. Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia, frenalo. Hacele entender que no puede seguir así. Demostrarle cuánto lastima con su maltrato. No te calles. No podés quedarte callado. Y si no te animás a tener una conversación como esta, empezá por compartir el video. Es un buen comienzo. Bueno, ¿alguien quisiera compartir alguna reflexión sobre este video? ¿Algo que les deje, que les mueve? Sí, adelante. Gracias. También pasa con los hijos hacia las madres porque lo aprenden del papá. Pero también, sobre todo, pasa de las hijas hacia la madre. Había de un libro que leí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, está en inglés, pero basically decía como la hija y el papá ven mal a la madre porque ella no es tan inteligente como ellos dos, sin saber que la hija va a pasar el mismo, gracias que no le cuestión, diga, sin
que el papá y la hija maltratan a la madre porque la madre no entiende las cosas que ellos entienden, no es tan inteligente como ellos, sin saber que la hija va a pasar lo mismo que la madre en un futuro. Y sí, es mucho también de una misoginia internalizada entre las mujeres, porque por eso siempre ponen como, no sé, si a 2 mujeres les gusta un hombre, pélense entre ustedes. Es mucho de un odio entre mujeres que es tan normalizado y tan cultural. Yo creo que últimamente, estos últimos años, se ha como desnormalizado, se ha hecho mucho más común que las mujeres entre ellas se apoyen. Sin embargo, estas son cosas que vemos más en clases más altas, porque estamos viendo el progreso. Recuerdo que una vez tuve una clase con una chava que estaba diciendo como de, sí, de hecho, hoy los hombres son mucho más padres que antes, porque yo conozco 2 papás que cuidan a sus hijos. Y yo dije, ¡wow! 2 papás, no hombre, no vaya a ser. Y yo creo que, pues sí es algo que vemos nosotros, pero en clases con menos recursos en México y en el resto del mundo, son cosas muy extrañas de ver. No solo muy extrañas, pero son cosas que son mal vistas. Que un papá esté cuidando a sus hijos es como, es que es puto. O, es que es mujer. Y es mal visto. Y iba a decir algo más, pero ya se me olvidó. Sí, muchas gracias. Definitivamente también hay otras violencias que ahorita veremos en la modalidad familiar, cómo es no solamente de parejas, ¿no? Sino de pareja o de papá, de mamá hacia los hijos o al revés, de los hijos, de las hijas. Incluso no sé si han escuchado estos hijos o hijas tiranos. O sea que finalmente en esta también a veces ya paternidades y maternidades pues responsables, de pronto se vuelve también que una línea muy delgada en que pues el niño o la niña nos va a ir marcando lo que ella necesita, lo que quiere. Y entonces no le pongamos límites, porque límites es igual a violencia, ¿no? Y entonces se está volviendo todo un tema de análisis, cuáles son estos impactos de las generaciones ya posteriores, porque quienes no te ponen límites, pues casi también se equivale a un tipo de violencia, ¿no? Porque sobreproteger o no poner límites, digamos, en los extremos, pues también va teniendo impactos, ¿no? Y bueno, con esta, no solo los golpes, ¿no? Sino, como bien dices, considerar que no me está entendiendo, ya ni te voy a hablar, y a los abuelos, abuelas, ¿no? Que casi se vuelven ya un mueble y que ya no participan de la vida familiar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucha reflexión acerca de lo que pasa en nuestras familias y cómo los sistemas familiares también se van moviendo, y a veces muy poco, pero a veces seguimos reproduciendo esa misma jerarquía o esa lealtad familiar, ¿no? Porque a mí me enseñaron, y ahora yo voy a replicar la misma forma de crianza que tuvieron mis papás, mi mamá, mi papá, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir alguna otra reflexión? ¿Sí? Yo me puse a pensar que, pues igual que a Mauro seguramente, al igual que también el profe, nos tocó con Raúl, nos tocó dar clases en pandemia en Zoom. Y pues tal vez la mayoría de ustedes, estudiantes, estaban en los últimos años de prepa o en los primeros de Ibero, y de repente empezamos a darnos cuenta cómo nuestros estudiantes venían al Zoom bastante, bueno, en muchos casos afortunadamente bien, había condiciones para que estuvieran más o menos tranquilos, pero en muchos casos sí, varias clases de persona y humanismo, ser persona. Sí me acuerdo que mis estudiantes me decían, Carlos, háblanos un poco de cómo lo están viendo en otros espacios universitarios, porque encerrados en mi casa ahora se han activado violencias, pues que sí existían, pero claro, pues los papás se iban, las mamás se iban, y tal vez el fin de semana que estaban otra vez concentrados se volvían a activar, etcétera. Pero con el encierro, y esto está muy bien documentado por instituciones como el Programa Universitario de Violencia de Género de la UNAM, el encierro, la pandemia, fueron espacios sumamente violentos para las mujeres, que tuvieron que ser cuidadoras, enfermeras, psicólogas, cocineras, etcétera, y además trabajar en teletrabajo, en Zoom, y además estar al pendiente de la familia, etcétera. Y las consecuencias de esa violencia se quedaron ahora normalizadas también. Y a mí sí me parece que en más de una ocasión hay que hacer mucho silencio, cosa que no estoy haciendo yo, para también tratar de recuperar las experiencias de violencia que se internalizaron y que es necesario como ya desestructurar en otro sentido. Cuando se reabrió la Ibero, y seguramente en Puebla, yo recuerdo que el patio la fuente era un escándalo, ¿no? De gente hablando muy fuerte, la biblioteca aquí, ya la gente habla sin mucha pena. Y yo
pues me enojo un poco, pero digo, claro, la banda necesita hablar. Y no es solamente un tema de verbalizar, es un tema en el cual habría que sacar otras nuevas, como muestras de ternura, que después de la pandemia se quedaron bastante violentadas. Era mi comentario. Sí, totalmente. Muchas gracias por compartirlo. Como bien dices, no solo está documentado, sino también pareciera que en esta nueva normalidad, como nos hicieron creer, pues ya nos olvidamos de esos momentos, de esas agresiones, de esas violencias. Y ahora cómo pues se mantienen ahí, ¿no? Incluso las formas de cómo nos relacionamos en nuestras propias familias, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tenía alzada la mano? Sí, adelante. Ay, ¿quién? ¿Sí? Ok. Va que va. Bueno, vamos a ir un poco más rápido porque ya también son 2:30. Solamente decirle que esta violencia patrimonial en realidad es algo de lo que poco se escucha, pero es importante también saberla y tiene que ver con estas afectaciones a la supervivencia como la sustracción, retención, destrucción o transformación de bienes. Por ejemplo, te han cambiado las cerraduras o claves de ingreso en alguna propiedad tuya, te han vendido, apostado o embargado alguna de tus pertenencias sin autorización, por ejemplo, falsificado alguna firma o suplantado la identidad, que también tiene que ver con la violencia digital en ese caso, o te han impedido ser dueña de una tierra por ser mujer, ¿no? Hay algunas comunidades en las que a las mujeres no se les sigue permitiendo, ¿no? Tener, ser propietarias de algún espacio. O, por ejemplo, a personas de la tercera edad que ya podrían tener demencia o Alzheimer y entonces las hacen firmar la donación, sí es como donación de bienes, y entonces no se están enterando. Imagínense qué violencia, ¿no? Y a veces familias completas están reproduciendo estas violencias. ¿Querías decir algo? ¿Sí? Ajá, sí. La violencia económica, de hecho, ahorita veremos, está ligada, es patrimonio, ¿no? Pero bueno, también pueden ser los documentos y de identidad, pero la económica tiene que ver con, sobre todo en términos como de los ingresos, ¿no? Por ejemplo, te han presionado o limitado por hacer uso de tu propio dinero, ¿no? Te han retenido o malgastado el dinero destinado a gastos comunes del hogar. Pues es que ya habíamos acordado que la mitad y la mitad de los gastos del súper, por decir, no, pues es que ya me fui al bar o me lo eché unas chelas, ya no tengo, ¿no? Y entonces alguien tiene que estar, pues más bien pagando de más cuando ya se había acordado, ¿no? Una tercera persona ha acaparado tus ingresos y administra para su propio beneficio. Te han prohibido trabajar o emprender un negocio. En Puebla, no sé si aquí estuvo presente, pero se les criticó mucho a las ninis. No sé si aquí se escuchó este concepto. ¿Sí? Bueno, se les criticaba porque decían cómo las mujeres están vendiendo productos, incluso se burlaban de ellas, ¿no? Como de, pues claro, o sea, como que en esta idea de ser emprendedoras, jajaja, y burlas en Facebook, ¿no? Que se pongan que regresen a trabajar en sus casas, ¿no? O sea, como cuando algunas mujeres quieren emprender un negocio o hacer otro tipo de cosas que muchas mujeres venden por catálogo, ¿no? Venden o buscan otras opciones de trabajo, en realidad siguen siendo consideradas en una sociedad como si no fuera un trabajo pues serio, ¿no? O que no tuviera valor. Y entonces, pues bueno, eso responde a esta cultura también que solo ve qué tipo de trabajos son los correctos, los que valen la pena nombrar y otros no. Bueno, la violencia sexual pues es este daño a la libertad y a la integridad física, y entonces, por ejemplo, alguna persona ha abusado de su jerarquía laboral o situación de poder para hacerte propuestas de carácter sexual. Hay una diferencia entre acoso y hostigamiento. ¿Alguien sabe la diferencia? Acoso es entre pares, o sea, entre compañeros, por ejemplo, compañeros de escuela, del trabajo. Y el hostigamiento es cuando hay una jerarquía de poder, o sea, de un profesor hacia una alumna, de un director hacia una colaboradora, ¿no? ¿Por qué es importante distinguirlo? Porque a veces la jerarquía de poder
pues va a veces impidiendo el reconocimiento del consentimiento. Entonces, el jefe que le envía las flores y que a cada rato le está diciendo, oye, pero qué guapa, y entonces te abraza por la cintura, ¿no? O sea, imagínense el hostigamiento que está viviendo, que tanto que a veces algunas mujeres deciden renunciar, pero a veces se ocupan esta violencia para, desde otra mirada, hacer favores sexuales, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta violencia pues también se puede expresar cuando, por ejemplo, alguna integrante de una pareja se ha negado a usar condón o te han impedido hacer uso de algún método anticonceptivo. Oye, pero ya habíamos quedado que se iba a utilizar condón. Ah, sí, pero es que en ese momento, pues no, me estorbó, no, me lo quité, lo siento. Es romper un acuerdo que se había establecido, ¿no? Y que vulnera también o pone en riesgo, pues, la integridad sexual. O a lo mejor no la pone en riesgo necesariamente por infecciones de transmisión sexual o embarazo. O sea, eso no es tanto el problema, sino el problema es que alguien rompió un acuerdo que se había construido entre las dos personas, ¿no? O impedir, por ejemplo, más bien obligar a tener algún acto erótico o práctica sexual sin el consentimiento. Y es todo un tema el consentimiento que, bueno, ya después se podría hablar con más profundidad. Ajá, vamos a ver y con este terminamos. Uh-huh. Che, mirá la foto que me llegó. Esta no es la chica con la que vos... Está buena, ¿no? Está buena. Pero, boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe? ¿Qué, que se la saqué? Sí, obvio, boludo. ¿Cómo no vas a ver? Igual después empezó con no, borrala. ¿Sabes cómo me llegó? ¿De alguno de los chicos? No. Me la mandó mi hermano. Que le llegó al grupo de WhatsApp de fútbol por otro pibe que le llegó por otro grupo, ¿entendés? Bueno, entonces tienes razón, está buena. Está buenísima. ¿Pero no es compañera tuya del curso? Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto. Sí, de la mina en bolas. Te pidió que la borraras. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados. Aguantá, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Ni que fuera mi novia tampoco, che. ¿Qué te venís a hacer incorrecto de mí? Ah, correcto. Tómatela. Correcto las pelotas, lo que pasa es que me parece que es cualquiera lo que sé. ¿Qué? La mina está una noche con un chabón y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo. No está bueno. No quiero caer en decirte la de pensar si fuera tu hermana y esas cosas. Pues me parece que vos solito te tenés que dar cuenta que la tenés que respetar. No es muy complicado. Bueno, era una joda entre nosotros, Pedro. No era la idea de que se hiciera viral. ¿Entre nosotros quiénes? Entre nosotros. Pero es lo mismo. Viral o no, es igual. Era un momento de ustedes íntimo y lo vimos todos nosotros. ¿Para qué? Para que digamos que, mirá los Juancito, qué capo, lo que se está comiendo. No está bueno. No es la manera de tratar a una piba. Es humillante. Así no. Cambia el trato. Lo que pasa entre ustedes, que quede entre ustedes. Sacar fotos o videos de un momento íntimo sin el consentimiento de la otra persona es violencia. Y aunque ella hubiera aceptado hacerlo, puede no querer que lo compartas con nadie. Si no quiere, no lo podés hacer igual. Si tenés un amigo que pasa fotos o videos de las pibas con las que está, frenalo. Y si te llega una foto así, no la compartas. Cortá la cadena. Vos podés hacer algo. Y si no te da para hablarlo, pasale este video. Claro. Este sí, compartilo. Bueno, esta violencia es la violencia digital y tiene que ver con la violencia también a la intimidad sexual, que bueno, también no solo es un delito, sino que también por el mundo en el que estamos, ya inmersos en el mundo digital, pues cada vez se ha vuelto más frecuente. Y finalmente, en el ejercicio que ustedes tienen, por favor pongan qué tipo de violencia identifican. Está la física, la psicológica, la económica, la patrimonial, la digital, la sexual también. Solo pongan el nombre de la violencia y finalmente terminamos con la clave 5, qué puedo hacer o qué podemos hacer cuando escuchemos algún caso de violencia. Y entonces, bueno, primero identificar que ninguna situación es argumento
ni suficiente, ni se justifica para que se ejerza una agresión hacia una persona. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces hay que quitarle el foco de la atención de la violencia hacia la persona que sufrió la agresión, sino hay que poner el foco hacia la persona que ejerce la agresión. Entonces, menos amiga date cuenta y más amigo date cuenta, ¿no? Pensamos en pues en esta frecuencia de los hombres, de la violencia de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues buscar ayuda o pedir ayuda. Identificar qué tipo de amigos, familiares, vecinos, grupos de mujeres o incluso grupos de hombres, pues pueden estar siendo aliados, aliadas, para brindar no solamente contención emocional, sino también para crear en conjunto algunas posibilidades de reacción. Es importante decir que quienes estén sufriendo violencia, no necesariamente, y de hecho en muy poco de los casos, la acción principal va a ser la denuncia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el sistema de justicia que tenemos, la denuncia no es igual acceso a la justicia. Es más, ni es tampoco identificar a los responsables, ¿no? O sea, hay mucha, y con justa razón, desconfianza en las autoridades. Y por tanto habrá personas que no van a denunciar, pero no es la única tipo de justicia a la que podemos acceder, sino porque también hay espacios en los que podemos también presenciar o ir construyendo algunas otras rutas para enfrentar estas violencias. Por ejemplo, una de las cosas que se recomienda es sugerirle a la persona que está sufriendo la violencia, tener a la mano sus documentos personales importantes y que en cualquier momento en que se sienta que su vida corre peligro pueda acudir, por ejemplo, a nuestras casas. ¿Cuántas veces la amiga nos ha contado que el novio, pues, él ha ejercido violencia psicológica con ella o física? Y entonces le decimos, no, ya me lo contaste 30 veces, ¿y por qué no te sales? Estás ahí porque quieres. Y más bien cerramos las puertas a una posibilidad de que en el momento en que se sienta realmente en riesgo, decirle, oye, en cualquier momento, cualquier hora de las 24 horas del día, puedes acudir a mi casa si te sientes insegura, ¿no? O en los antros, ¿no? A veces esta práctica se llevó a cabo durante un tiempo, que si te sentías a lo mejor muy borracha o muy borracho, más bien no te fueras en Uber o no tomaras algún taxi, sino más bien llegaras a la casa de un amigo, ¿no? O una amiga. Entonces, ir creando también otras posibilidades de red colectiva, eso no solamente pues puede ayudar a que la violencia no solo se siga aumentando, sino también a tener una contención, ¿no? También pues ustedes saben que existen albergues para mujeres en situación de violencia y que principalmente están siendo administrados por organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ustedes, por ejemplo, en la profesión que cualquiera esté estudiando, pues puede realizar prácticas profesionales, servicio social también en organizaciones que están atendiendo directamente a las mujeres, ¿no? Y bueno, pues acompañarles en todo en este proceso significa al menos que con nosotros las personas tengan garantizado que no van a recibir una violencia por parte de nosotros. Entonces el lugar seguro no está solamente en un lugar físico, sino está con nuestra relación, con nuestra contención que le podemos estar brindando, pero también con la seguridad de que al menos en este salón de clases no vamos a ejercer violencia por ningún motivo, por ninguna justificación. Y pues bueno, entonces con esto cerraríamos este espacio. Igual solo quedaría este ejercicio como una reflexión. Si alguien quisiera compartir uno o dos de sus casos, si les fue fácil, les fue difícil, y con algo que se puedan con algo que les deje este espacio de pues sensibilización, y si no, pues bueno, yo estaré aquí pendiente a lo que tú me digas, Mauro. Ay, gracias. A mí me ayuda como a seguir como en esa idea de la autodeconstrucción, del autoentenderme también, sí, como plantearme esas violencias que quizás he generado, que estoy haciendo sin darme cuenta también, ¿no? Ser como más consciente de ello y evitarlas también. Sí, muchas gracias, definitivamente es un trabajo de diario. Sí, adelante. Compartir el micrófono porque hay transmisiones. Por favor. Gracias, que no le quede bien.
Creo que es muy importante mencionar los tipos de violencia que hay, sobre todo las que son no físicas, tipo las digitales o las emocionales, porque son muy fácilmente como... No, la palabra no es mal vistas, pero son, ¿cómo se dice? Como undervalued. No sé cuál es la palabra, pero se entiende. Es muy fácil que un amigo te diga como, ay, es que nada más te dijo que está feo. O sea, no es para tanto. O como lo vimos en el video del esposo que está maltratando a su mujer. Es mucho como, es que hoy en día todo es violencia. Es que estas feministas ya no se puede con nada. Y es algo que se escucha muy, muy seguido. En el último video que vimos, el amigo le dice como, oye, estaría padrísimo que no violes la confianza de una chava. Y el otro dice como, no, tienes toda la razón. Pero la verdad es que eso pasa muy raro, que alguien te diga, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. O sea, no debería hacer eso. Porque siempre piensa que no es tan grande como lo es realmente. Es que compartimos fotos. Es que, neta, no es para tanto. Es que ella también para qué los manda. Es como, chance, no deberías de compartirlo. Pero es que ya, tú con tus ideas y tu feminismo y tus cosas libertarias, yo ya no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y es muy, muy común justo el desvalorar estas ideas, que ya ni son opiniones, no son ideas, son realidades. Iba a decir algo más y ya se me olvidó. Disculpa, tengo TDAH. Está bien, sí, es muy importante lo que mencionas. De hecho, hay una imagen que a lo mejor la conocen, el violentómetro, que dice la violencia también se mide, ¿no? Y también ese recurso, digo, es muy gráfico y es muy explicativo y ayuda a identificar las violencias, pero también ha sido criticado porque pone como en lugares de qué violencia es más fuerte que otra, ¿no? Y entonces podría invisibilizar los impactos, que incluso un comentario, una fotografía, imagínense que una fotografía de carácter sexual esté pública, de manera pública, sin tu consentimiento, ¿no? Entonces, el impacto en la vida, no solo personal, sino en la vida pública, ¿no? O sea, ¿qué significa pues lo que deja psicológicamente, emocionalmente? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos, pero no en una forma de solo narrativa, sino que tiene que ser en la práctica y cuestionar en TikTok, en WhatsApp, qué fotografías estamos reproduciendo. Incluso yo diría, ¿cómo podemos, por ejemplo, hombres y mujeres en las despedidas de soltera no cosificar los cuerpos, ¿no? Solo por un ejemplo. Es que es de todos los días. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? No sé si puedo decir otro comentario. Bueno. No, vas, Miri. Bueno, yo creo que... Espérate, Miri. Gracias. Estaba emocionada. Pues yo creo que una de las violencias como que a mí personalmente me parecen más fuertes y que no están tan visualizadas es la violencia monetaria, porque pues finalmente es que culturalmente está visto que el hombre tiene que ser el proveedor de la casa. Entonces muchas veces a las mujeres o se les limita el quedarse a hacer las tareas de la casa, cuidar a los hijos, o pues realmente, como es también en la cultura, las mujeres ganan mucho menos que los hombres. Sí. Entonces siempre está como hasta cierto punto esta dependencia y pues esta logra como, no sé, si vuelve como un constructo como mucho más grande porque empieza desde, yo qué sé, depender monetariamente de alguien y esa persona abusar de ti. Pero entonces no puedes huir de ahí, porque finalmente dependes monetariamente de esa persona. Entonces siento que es como una de las más fuertes, porque aparte no solo pues ocurre como de parejas, sino también de familias. Entonces, pues sí, es como una que me gustaría recalcar. Sí, totalmente, es súper importante. De hecho, una de las autonomías con las que se tiene que trabajar con las mujeres víctimas de violencia, es la libertad económica. O sea, ustedes saben que el dinero en un mundo capitalista, pues es lo que va moviendo un sistema, ¿no? Y entonces, la dependencia es que sí me quiero divorciar o me quiero salir de esta relación violenta, pero no puedo, porque he escuchado yo a mujeres que me han dicho, ¿cómo me voy a salir si yo lo único que sé hacer es lavar la ropa? O sea, ¿qué voy a hacer? Yo no sé hacer nada. Señora, pero usted trabaja en su casa. No, es que eso no es trabajo, ¿no? O sea, entonces va generando una dependencia tan fuerte que también las posibilidades de cambio también se vuelven poco sostenibles, incluso a mediano plazo. Entonces, ¿cómo podemos replantearnos otras salidas de autonomía económica que nos dejan pensando mucho, ¿no? Pero muchas gracias, coincido contigo. Sí, adelante.
Pues yo creo que muchas veces la violencia hacia las mujeres se da por las mismas mujeres, o sea, eso que estabas mencionando es algo que muchas veces no se reconoce, pero por ejemplo, muchas veces las que castigan a las mujeres que son abiertas sexualmente, más que los hombres, son las mismas mujeres, porque a veces hay una competencia, ¿no? Entonces yo creo que nosotras como mujeres tenemos que practicar esa sororidad e identificar comentarios que parecen que son inocentes o que son comunes, pero que pueden propagar esa cultura de violencia hacia las mujeres. Sí, totalmente. Por eso cuando decimos el machismo y el sexismo, son conductas, frases, prácticas que pueden ser ejercidas por hombres y por mujeres, ¿no? Y en ese sentido las mujeres tenemos que reflexionar muchísimo, o sea, sobre dónde están las competencias, dónde está la mirada que juzga, ¿no? Pero también muy vinculada a lo que ya dices, a la vida sexual, ¿no? O a la propia ropa, ¿no? Ay, no, pues es que cómo se puso esa minifalda o ese escote, pues no. Pues es que, o sea, cuestionamos la libertad sexual en una forma como si fuera un argumento para sufrir la violencia, ¿no? Y entonces, pues creo que en ese sentido el feminismo ha buscado justo esta sororidad que hace un concepto que es como una alianza, ¿no? Entre hermanas, pero también pues mi mirada crítica desde muchos feminismos es voltemos a ver también cómo nos relacionamos entre mujeres, ¿no? Y que a lo mejor somos las que también ponemos el pie a que la compañera no suba de puesto, ¿no? O que ay, no, pues ya la critiqué porque es tal por cual. O sea, en fin, son cosas que también hay que poner en la mesa y ponerlo también, me parece, en debates desde las mesas feministas, ¿no? Sí, en general muchas veces sobresalir es como se ve como un peligro, no, una amenaza. Sí, supongo. Totalmente. Sí. Sí, porque ella sí pudo y yo no, ¿no? Uh-huh. Gracias. ¿Sí? Sí. Hace 15 días estuvimos en la Merced, aquí con una bandita, y la bandita de Mauro nos echó la mano con despensa, porque fuimos con campamento de migrantes, y también fuimos con trabajadoras sexuales, ¿no? Que son anarquistas, que están alineadas adheridas a la sexta declaración de la Selva Lacandona, son zapatistas. Y las experiencias con trabajadoras sexuales o con mujeres migrantes me llevaba a hacer una pregunta que les hice yo este verano, pues aquí a Miranda y a todas las compañeras que están aquí, a Sonia que está durmiendo, no es cierto, a toda la bandita, ¿no? Y era, les puse un videíto de la primera línea, que son, ¿se acuerdan de esos compañeros en Chile durante las protestas, que se llamó La Primera Línea? Que era pues la banda que estaba en la primera línea frente a los carabineros, frente a la represión policíaca, y eran básicamente estudiantes de estas generaciones, de ellos. Y yo les preguntaba en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo se identificaban, ¿no? Y bueno, la verdad es que sería muy raro que un estudiante de la Ibero fuera y pusiera una barricada, o fueran del bloque negro feminista y estuvieran ahí en las marchas del 8M, tienen otro contexto y no pasa absolutamente nada, está bastante bien ser plural. Pero creo que cuando fuimos a la Merced, a muchas de mis estudiantes mujeres les quedó claro que las mujeres migrantes, las mujeres trabajadoras sexuales o en general cualquier tipo de mujer es una invitación a la sororidad. Pero eso es un acto político, es decir, no es buena onda, no está chido, no es lindo. Vino tu mamá, vino tu abuela también, Dani, ¿no? Y lo que veíamos era un diálogo intergeneracional respecto de nuevas formas en las cuales hablar de cosas distintas está bien. Y cuando se hace en el aula, en un ambiente seguro, está bien. Escuchaba mucho a mi carnal de la gorrita, ¿te llamas? Eugenio, sí, cierto, había dicho su nombre. Interviniendo, etcétera. Como que ahora nuestros estudiantes hablan distinto, piensan distinto, han visto el mundo de manera distinta, lo leen de manera distinta, y creo que eso también es un desafío para nosotros como profesores. Ya no podríamos reproducir estas mecánicas de autoridad, ¿no? De te callas y escuchas porque yo tengo la maestría o el doctorado. Eso me parece cada vez más insensato. Y creo que tu taller, con eso termino, nos permite seguir pensando nuevas formas también de estas pedagogías de la ternura,
de las que hablaba Rita Segato, ¿no? Y que las aprendimos básicamente de mujeres. O sea, y no ternura en el término así, ay bueno, ternura y te quiero, que es como también seguir ridiculizando esto tan femenino que es profundamente político, que es la ternura, que es la misericordia y que es la sororidad. Así que yo te quiero agradecer otro año más con nosotros y que se siga repitiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, por parte del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria voy a leer el diploma. Dice: Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. El Departamento de Reflexión Interdisciplinaria otorga la constancia a la maestra Ana Laura Gamboa Muñoz por haber impartido el taller titulado Claves para entender la violencia de género, Ciudad de México, a 24 de junio del 2024, y firma el director del departamento, el doctor Fernando de la Fuente, y la doctora Mónica Chávez Aviña, coordinadora del área de reflexión universitaria. Gracias, Ana, y gracias a ustedes por estar aquí también y llevarnos esto. Muy amables, que tengan buenas tardes. Ana, y un presente también que te otorga el departamento. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. ¿Pueden pasarme el micrófono? Sí, claro, claro. Sí, Carlos, de veras, hoy es a tu casa. Les escribo al rato para ver lo de la clase de mañana. Yes, sir. Igual y más bien da chance de que se duerma. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya falta menos. Solo esta semana. Gracias por todo. Gracias por venir, chicos. Gracias, chicas. Gracias. Mirandita, ¿todo bien? Al rato les escribo, chicos. Nos vemos. Que me cuides mucho.